Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Adoramos el nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas en la fe que están accediendo a esta transmisión en vivo de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca. Quien les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, pastor reverendo Samuel Carreras. En esta tarde tenemos una cita para poder hacer un resumen de lo que sería la lección 14 correspondiente al leccionario pentecostal de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal. La lección 14 que lleva por título Sed santos en toda manera de vivir. Estamos, ¿verdad? Ya como todos sabemos, ¿no? Además está decir la situación en que estamos y nos hemos tenido que valer de la tecnología para poder mantener estas lecciones. Así que yo soy de los que creo que aunque estamos en esta situación de alguna forma recluimiento domiciliario, si se pudiese decir, la palabra del Señor no está presa. Seguimos predicando la palabra. Estos medios tecnológicos nos están ayudando grandemente a poder seguir diseminando la palabra del Señor. Y pues ahora aquí tenemos esta lección que esperamos que esté de allí pendiente y nos podamos gozar en el Señor. Pues continuamos aquí, ¿verdad? Me va siguiendo allí en la pantalla. Nos hemos valido de la tecnología del PowerPoint para ir resumiendo la lección. La pasada lección que nuestro hermano Eduardo Sanabria, superintendente auxiliar, fue el que estuvo a cargo de la misma, estuvo basada bajo el tema de la iglesia en su rol de comunidad de oración, y en dicha lección aprendimos a valorizar lo significativo del cultivo de la comunión con Dios en oración y el alcance que tiene la oración para nuestra vida y enfrentar tiempos que incluso la oración es importante, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo hoy día. Es nuestra forma de comunicarnos con el Señor. Eso lo vimos en aquella lección. Hoy pues estamos bajo otro tema y es importante dejar saber que hemos comenzado una nueva unidad. Esta temática del día de hoy, bajo el tema Ser santos en toda manera de vivir, y más adelante veremos que esto es una expresión que el apóstol Pedro realizó en el pasaje que vamos a estar examinando. Nos disponemos con esta lección a estudiar un nuevo trimestre en este leccionario pentecostal actual de nosotros. Este nuevo trimestre tiene como temática general el estudio de las cartas universales. Un poco hablando sobre eso, ¿cuáles son las llamadas cartas universales? Son estas que comprenden primera y segunda de Pedro, que vamos a comenzar hoy a discutir, la primera de Pedro. Luego entonces vamos a estar viendo algo sobre las epístolas del apóstol Juan. Son 3 epístolas del apóstol Juan, quien también se conoce como el discípulo amado. Y también hay un pasaje, una epístola del apóstol, el no apóstol Judas, quien se entiende, ¿verdad?, los estudiosos, que era hermano menor del Señor. Y más adelante, cuando se estudia esta lección, se verá, ¿verdad?, que él se identifica como hermano de Santiago, quien también pues, los estudiosos bíblicos lo mencionan como el hermano del Señor Jesucristo, hijos de María y de José. Así que eso a modo de panorámico de lo que estaremos viendo en las próximas lecciones. Ahora pues vamos a estar estudiando esta lección 14 bajo el tema Ser santo en toda manera de vivir. Y aunque durante la lección vamos a estar viendo algunos términos que entiendo que es bueno definirlos en esta etapa de la lección, en su momento, en esta etapa de la lección de ahora, queremos entonces poner como base lo que son los términos santo o santidad y lo que es el término o la expresión manera de vivir. Porque ya eso es lo que es la temática de que estamos viendo. La temática es ser santo en toda manera de vivir. Cuando hablamos de santo o santidad, nos estamos refiriendo entonces a una expresión que alude
en este pasaje que proviene de la palabra griega yagios, que fundamentalmente significa separado. Entre los griegos, esa palabra, el uso primordial que los griegos le daban a esa palabra, era dedicado a los dioses, o sea, cuando separaban algo para dedicarlo a los dioses. Por eso es importante que el uso que se le da a ese término en la escritura tiene un sentido moral y espiritual, separado del pecado, por lo tanto consagrado a Dios. Y eso es importante que lo tengan en mente cuando estemos estudiando la palabra santo o santidad, que se refiere a separado del pecado y por ende consagrado a Dios. Bien, eso es lo correspondiente a la palabra santo o santidad. El otro término o expresión es manera de vivir. Esta expresión viene del griego anástrofe, que significa esencialmente conducta. Cuando hablamos de conducta nos referimos al modo en que el ser humano lleva a cabo sus cosas, sus acciones, cómo se conduce. El diccionario de la lengua española define manera como porte o modales. Tener porte o modales. Y importante, ¿verdad?, que sepan que la implicación que tiene la expresión manera de vivir en este pasaje también tiene que ver con estilo de vida. O sea que, y eso lo vamos a ver más adelante, ahora que estamos en el Señor, hay un llamado a ser santo en nuestra manera de vivir, a vivir una vida separada del pecado, separada y consagrada para el Señor, como un nuevo estilo de vida, como una nueva forma de conducirnos en esta vida. Es lo que esencialmente, lo que encierra ese tema y lo que vamos a estar viendo subsiguientemente en los diferentes pasajes bíblicos. A modo de preámbulo y contextualización de esta primera carta del apóstol Pedro, y como ya le dije, pues parte de lo que se consideran las cartas o epístolas universales. ¿Qué podemos decir sobre esta primera epístola del apóstol Pedro? Su remitente o autor es Simón, uno de los discípulos del Señor, que también se le conocía como Cefa o Kefa, el nombre en arameo que significa piedra o roca, y este nombre en su versión griega, Kefa, que es piedra o roca, esa palabra en la versión del griego significa Petros o Pedro, por eso entonces que se le llama Pedro. Y ese nombre Pedro, pues él se popularizó más en el mundo cristiano por su nombre Pedro que por sus nombres antiguos del hebreo o arameo. Este nombre Pedro o Petros le fue impuesto por nuestro Señor Jesucristo a Simón, cuando Simón, que fue uno de sus discípulos, que fue uno de los 3 del círculo más íntimo de Cristo, el Señor pues le puso este nombre que usted sabe que en la época bíblica, cuando se le ponía un nombre a una persona, tenía que ver mucho con el carácter de esa persona y los propósitos de Dios para con esa persona. Así que en alguna forma el Señor Jesucristo, cuando le puso este nombre a Pedro, de Pedros, ¿ya?, de Petros o Cefa, estaba hablando de roca, como que él iba a ser un personaje importante para el Señor en el desarrollo de la iglesia. Eso también pues parte de lo que estudiamos. Aquí pues es importante también, ¿verdad? Quiero, antes de seguir, antes de empezar formalmente el estudio, quiero también dejarles saber a modo de panorama de la situación de Pedro. Esta carta parece haber sido escrita entre los años 62 y 64, ¿verdad? Los estudiosos bíblicos ponen esa fecha. Dice que lo que la carta expresa en el capítulo 5, versículo 12, donde alude que el redactor de la carta fue Silvano, que es un personaje mencionado en Hechos 15, 22, 40 y Hechos 18, 15, que no es nada más y nada menos, se trata de Silas, quien fue un antiguo compañero de Pablo en alguno de sus viajes misioneros, específicamente en su segundo viaje misionero. Así que pues, vemos, ¿verdad?, que este personaje que fue tan significativo en la vida de Pablo, el apóstol Pablo, también fue un colaborador del compañero, ¿verdad?, de Pedro en el ministerio, y le ayudó a redactar esta primera epístola del apóstol Pedro.
No existe un consenso general en cuanto a la certeza de a quiénes iba dirigida esta carta. Algunos estudiosos bíblicos entienden que va dirigida a creyentes judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda Asia Menor. Mientras que otros entienden que va dirigida a todos los cristianos, tanto de origen no judío como judíos, que viven en varios lugares o que vivían en esa época en varios lugares de Asia Menor y que sufrían el rechazo del mundo por causa de la obediencia a Cristo. Eso es lo que básicamente, yo por lo menos, a la luz de la escritura, soy de los que creo que hay elementos suficientes en esta carta para, en algunas instancias parece que se está dirigiendo a los judíos, pero la realidad es que hay muchos elementos que también nos da la impresión de que está dirigiendo esta carta a todos los cristianos en general, no los está separando. Es importante entonces también contextualizar el marco histórico que rodeaba la redacción de esta carta. Al momento de escribir la misma, se cree que Pedro se encontraba en Roma, capital del Imperio Romano, el cual fue el epicentro de la mayor oleada de persecución y escarnio contra los cristianos por parte del emperador Nerón. Así que esas fechas del 62 al 64 fue parte de la fecha en que ese emperador nefasto Nerón, emperador romano, estaba en el poder y pues mucho daño que causó con sus persecuciones a los cristianos. Eso pues un poquito para dejar esa parte del preámbulo y contextualización de esa primera carta del apóstol Pedro. Entonces, antes de proseguir, quiero entonces ir leyendo los pasajes bíblicos e ir trabajando, ¿verdad? Explicando. Vamos a empezar, ¿verdad? Los primeros dos pasajes. Dice así, lo voy a estar leyendo en una versión de lenguaje más sencillo. Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y paz. Vemos que en estos dos pasajes hay un contenido rico, qué habilidad en el espíritu tenía este autor para en tan pocos versos reunir tantas cosas que podemos hablar. Lo primero que se menciona aquí habla de unos expatriados de la dispersión, y esta expresión alude al exilio que sufrió el pueblo judío en el Antiguo Testamento. O sea que, y yo pues opino, soy de la opinión que posiblemente este sea el punto de contención en la determinación de la audiencia real a quien va dirigida la carta, en el sentido de que unos creen que fue a los judíos, otros creen que fue a los gentiles. Yo creo que fue a ambos, porque en la carta hay elementos para ambos grupos. Y ciertamente la realidad es que todos los cristianos en esa época estaban expatriados, tanto judíos como no judíos, en el sentido de las persecuciones provocaran entonces que muchas personas tuvieran que irse de sus hogares de origen, sus países de origen, huyendo a la persecución. Así que sí, ciertamente se aplica lo de expatriados de la dispersión a todos los creyentes en general, creyentes en Cristo, a tanto judíos como no judíos. Así que eso lo dejamos claro en este punto. Sobre esas 5 provincias que menciona aquí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, más adelante veremos en el comentario que estos lugares comprenden lo que es hoy día la Turquía moderna, que básicamente eran una región, una unidad geográfica establecida desde el tiempo de los griegos y que se había mantenido por tanto tiempo como una unidad geográfica aún bajo el Imperio Romano. Eso pues es importante aclararlo. Algo más de lo que menciona aquí es que la elección de los creyentes en Cristo se realiza según la presciencia de Dios. Aquí, en la versión de Reina Valera, dice según, el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios,
En la versión Dios ha hablado dice, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. O sea que esa palabra, esa expresión presciencia, que viene del griego prognosis, significa conocimiento previo de Dios. Había un propósito de Dios en todas estas cosas. Así que es maravilloso saber que los que estamos en el Señor, nada de lo que nos pasa, nada de lo que nos sucede es producto del azar, sino que hay un propósito de Dios. Así que el Señor tiene conocimiento previo de todas las cosas. El Señor dice en Romanos 4:17 que llama las cosas que no son como si fueran. Antes de pasar a los próximos versículos, algo adicional que quiero comentar aquí es que dice, porque aquí se había aludido, se había aludido aquí, ¿verdad? Al asunto de los expatriados. En una época, la nación de Israel se pudo haber atribuido y jactado de ser el pueblo escogido por Dios, pero ahora, por medio de Cristo, todos los creyentes, judíos y no judíos, pertenecen a Dios. Por medio del Espíritu lo ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. O sea que somos elegidos, ¿verdad? Tanto judíos como no judíos, somos parte de esa elección y plan del Señor. Continuamos entonces la parte B de la parte 1, ¿verdad? Estamos hablando que la parte 1 estamos en esa parte de saludos, introducción a la carta. Hay un término aquí que usa el expositor que dice la palabra proemio. La palabra proemio se define como prólogo o discurso antepuesto al cuerpo de un libro. Los que suelen leer el libro saben que muchas veces antes de comenzar un libro hay lo que se llama el prólogo, que es un escrito que usualmente lo hacen personas a quien el autor del libro le ha dado el libro a leer previamente para que lo evalúe y le da ese honor de que haga este escrito previo al discurso, a lo que se va al contenido del libro. Así que cuando el autor, el comentarista del expositor, pues menciona la palabra proemio, se refiere a que Pedro en estas palabras de saludo las inicia con una alabanza y acción de gracias a Dios a favor de la comunidad a la que escribe. O sea que esta carta, más bien este capítulo de esta carta, este primer capítulo, tiene 25 versículos y es bastante rica en palabra de Dios y consejo y información de la palabra. Pues estos primeros versículos se componen como esa alabanza al Señor previa a entrar de lleno a lo que era el cuerpo o la esencia de lo que quería decir en este primer capítulo del libro de Pedro, o más bien de la primera carta de Pedro. Aquí comienza, ¿verdad? Hay muchos asuntos que podemos comentar de aquí, pero valga comentar, ¿verdad? Que aquí comienza con la expresión nos hizo renacer y se refiere al nuevo nacimiento y la regeneración, entendido como el acto del Espíritu Santo de llevar a los creyentes a la familia de Dios. Disculpen un momentito, ¿verdad? Para que no nos perdamos, déjenme leer esos versículos. Versículos 3 al 9. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su caridad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.
Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la nueva meta de su fe, que es la salvación. Estos son los pasajes del 3 al 9. Hay mucho contenido ahí, ¿verdad? Y esto es un repaso y no pretendemos ser demasiado exhaustivos por cuestión de tiempo. Aquí hay unos elementos importantes. La expresión nos hizo renacer, que habla el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En la versión Dios habla hoy, dice, nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esa expresión se refiere al nuevo nacimiento, a la regeneración, entendida como el acto del Espíritu Santo de llevar a los creyentes a la familia de Dios. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero cuando venimos a Cristo hay tres procesos: el proceso de regeneración, el proceso de justificación y el proceso de santificación. El proceso en esa aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese proceso de nosotros reconocernos pecadores, reconocernos que solamente en Dios tenemos perdón de nuestros pecados y por ende abrazarnos a su salvación, reconocer a Cristo y su sacrificio en la cruz como único medio por el cual podemos ser salvos. En ese momento que nosotros expresamos estas palabras por nuestra boca, como dice en Romanos, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Él le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y si lo creyeres en tu corazón también. Ese momento en que hemos hecho esa confesión de fe sincera y hemos abrazado la salvación del Señor, ocurrió el proceso de regeneración, justificación y santificación. El proceso de la regeneración es precisamente ese acto que el Espíritu Santo de Dios comienza, hay un nuevo nacimiento en nuestra vida. El proceso de justificación es que la culpa que teníamos nosotros por el pecado, el Señor la quita, es eliminada y ahora ya tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El proceso de la santificación, aunque comienza allí en el proceso de la conversión, es un proceso progresivo, que es de lo que vamos a estar hablando un poco ahora en este pasaje, que es un proceso paulatino, que el Señor va trabajando a través de su Espíritu Santo en nuestra vida para cada día perfeccionarnos más y por ende, como dice más adelante, ser santo porque yo soy santo. Un proceso de ir madurando en el Señor y quitando, ser menos nosotros, nuestra naturaleza humana, y más el carácter de Cristo formándose en nosotros, básicamente el proceso de santificación. Así que en la resurrección de Cristo radica el sello de garantía de sus promesas presentes y futuras en Él. Por eso es lo importante, ¿verdad?, que Él menciona, Pedro, en la resurrección que nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Otro asunto que también se menciona aquí es que, en contraste con la Canaán terrenal, la tierra prometida, que fue herencia del pueblo de Israel y en la que ese pueblo cifró sus esperanzas, ahora el Señor nos dice que aquello era simplemente sombra de lo que habría de venir. Que ahora en Cristo tenemos una herencia de vida en la eterna ciudad de Dios, la Canaán celestial. Esas palabras, ¿verdad?, las menciona aquí. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí, pues, en un momento dado, pues, estaba esa herencia al pueblo del Señor, pero ahora la herencia para los cristianos, judíos y no judíos, es una Canaán celestial, es una vida eterna en el Señor. Eso, pues, también es importante y que toma en cuenta este pasaje. Aquí habla en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Este término guardados en griego viene del griego phroureo. Es extraído del vocablo militar que describe a un centinela de guardia. El poder de Dios mediante la fe
es ese centinela, protector de Dios, que nos ayudará a mantenernos fieles en la fe hasta que culmine esta carrera terrenal y entremos a la eternidad de Dios. En comparación con esa herencia eterna en Dios, las pruebas que vivimos en esta tierra son por poco tiempo. Eso una palabra también que el Señor nos trae aquí. Ahí estamos, tanto esos cristianos a quien fue dirigido la carta, que vivían en momentos de prueba terrible, momentos de persecución por la causa del Evangelio, también nosotros como cristianos en el tiempo presente también tenemos nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras persecuciones, nuestro discrimen por servir al Señor, nuestro costo por servirle al Señor. Pero el autor de la carta a Pedro nos dice que esa aflicción terrenal es por poco tiempo, en lo cual nosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es parte de ello, y pues habla más adelante del asunto de esa prueba que es pasada, más que el oro, como dice aquí, dice que porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por el fuego, por medio del fuego. ¿Ve? La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Así que pues eso parte de lo que allí pues en esa parte que le llama del proemio, temas de esperanza y de fe, Pedro pues alude a esta esperanza que tenemos en el Señor y a mantenernos ahí en la fe, que es un valor incalculable. La parte 2, santidad como meta de salvación, pues aquí pues vamos a estar viendo algunos asuntos. Dice, anunciación profética de la salvación. Dice, parte A, anunciación profética de la salvación, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después, y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que ha sido anunciado por los mismos que le predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Aquí lo que tenemos que comentar es que aunque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una visión incompleta de los acontecimientos que rodearon la venida de Cristo, anticiparon gracias al Espíritu Santo esta salvación que los cristianos ahora tienen y también en el futuro experimentarán. Esta salvación que tenemos y todo este regalo del Señor fue profetizado por aquellos hombres del Antiguo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, pero no fue a ellos al que en esa época en que Dios escogió para manifestar esto. No fue para ellos, sino para nosotros. Así que tenemos ese privilegio que la era de nosotros fue la que escogió Dios para disfrutar de esa salvación. Así que este maravilloso evangelio de la gracia de Dios para con los pecadores, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, a pesar de no llegar a comprender a plenitud su significado, le fue entregado y predicado, fue encargado predicarlo a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso básicamente es lo que ese pasaje encierra. Así que pues eso comentamos, que dice ahí al final que estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. En la versión que yo estoy leyendo, esa parte lo pone como con signo de exclamación, como una expresión de exclamación, cosas que los ángeles quisieran poder contemplar, pero no fue dado a los ángeles, sino a nosotros. Así que ese hecho de que los ángeles
mismo pues, le gustaría disfrutar de esto. Dice aquí, en comparación, dice, perdóneme aquí que me fue de momento aquí, esto constituye un motivo de asombro a los ángeles del cielo. Esto que es entregado, este evangelio de la gracia del Señor entregado, testificado por los profetas del Antiguo Testamento, pero manifestado en la época de los apóstoles y por ende la época de nosotros. Continuamos entonces con los versos 13 al 16. Dice así: por eso estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Esto es bien importante. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los afirmó, que los llamó, es santo, pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Déjenme hacer un comentario. Dice aquí en la versión de Reina Valera, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí dice: estén preparados y usen su buen juicio. O sea, esa expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, cuando lo leemos en otra versión, lo que nos quiere decir es estar preparado, usar el buen juicio. O sea, la figura de ceñir los lomos de vuestro entendimiento alude a la costumbre oriental de ceñirse los largos vestidos con un cinturón en preparación para entrar en acción. No podemos entrar mucho en este asunto, pero ustedes saben que esta gente de antes vestían con esas túnicas y cuando ellos necesitaban entrar en acción se ponían algún tipo de cinturón o una tela para amarrarse, para poder o correr o poder enfrentar una situación, poder estar ligero. En este contexto, esto significa estar mentalmente vigilantes a la espera del acontecimiento más importante del mundo después de la venida de Cristo a la tierra por primera vez, que es la manifestación de Cristo en su retorno a la tierra en gloria y poder. Eso es lo que nos habla allí. Esta gran salvación, el inminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir una actitud seria. Cuando habla aquí de sobrio, significa una actitud seria, disciplinada y madura a la espera constante de su venida. Estar enfocado, no permitir que las distracciones de este mundo nos desvíen la atención de Jesucristo y el acontecimiento más grande que el pueblo, esta tierra está esperando. Dice aquí, ¿verdad? Esta salvación o esta gran salvación provista por nuestro Señor exige una actitud de separación del pecado de una vez y por todas. Aquí dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y en la versión Dios habla hoy, deseos que tenían antes de conocer a Dios. Exige un cambio de actitud con respecto a las pasiones de la pasada manera de vivir, aspirando a un comportamiento semejante al de la santidad del Señor. Como les mencioné ahorita, en el proceso de la conversión, si aceptamos a Cristo, si verdaderamente hubo un proceso serio de nuestra parte de aceptar a Cristo, de abrazarnos a su salvación, de reconocerle como Señor y Salvador y de reconocernos pecadores, tiene que haber un cambio de actitud, una propuesta de nuestra parte de un cambio de actitud, y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Ya nosotros tenemos que pensar que ese mundo pecador ya nosotros lo dejamos atrás, ya nosotros estamos ahora en otra esfera, que es la esfera de seguir al Señor, de, como dice la palabra, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora estamos siguiendo a Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro y ahora aspirando a un comportamiento semejante
al Señor. Que cada día nuestra vida se parezca más a Cristo y menos a nuestro yo, a nuestra pasada manera de vivir. Muy bien. Dice, en ese sentido, la santificación es un proceso que incluye la separación para el servicio a Dios. O sea, que aquí vamos a entrar entonces un poco en el meollo del proceso de santificación. La separación, esencialmente santidad, santificación, santo significa separación. Y en el contexto de este pasaje y en el contexto bíblico, santidad o santificación o ser santo es separarnos para el servicio a Dios, pero también es separarnos de las impurezas de la carne. Como mencionamos ahorita, eso tiene que ver con esa pasada manera de vivir. O sea, ese proceso de santificación comienza el día en que se recibe a Cristo como Señor y Salvador y continúa hasta que Él venga o nosotros muramos y vayamos al Señor. Así que habían unas cosas que nosotros hacíamos antes, ya esas cosas tenemos que dejarlas atrás y ahora tenemos que enfocarnos en el Señor, dejar esa pasada manera de vivir y ahora tiene que venir ahora una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida en el Señor de conformidad a su palabra, a sus enseñanzas y a la dirección de su Espíritu Santo. Esta expresión que Pedro hace en el versículo 16, sed santos porque yo soy santo, o sean ustedes santos porque yo soy santo, es una cita directa o una referencia directa a Levítico 11, capítulo 40, versículo 44 al 45. Bien, pues allí, si hay algo más por aquí que se me quede. Bien. Es importante entonces ese aspecto de lo que es la santificación y que nos alejamos entonces de esa pasada manera de vivir. Ahora estamos en una vida plena de servicio a Dios y con un modo de pensar diferente al modo que se pensaba en la antigüedad, cuando vivíamos conforme a los delitos y pecados, las pautas que tenía el mundo para con nosotros, esa vida de pecado. Ahora entonces, la tercera parte, donde entramos a la parte de la clausura o conclusión del capítulo, vamos a ver en la parte A, rescatados por la sangre de Jesucristo, los versículos 17 al 21. Rescatados por la sangre de Jesucristo. Dice así: si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero resaltar esa primera parte del versículo 17, que en la versión Reina Valera dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me llama la atención esta parte cuando dice: si ustedes llaman Padre a Dios, y comento aquí que hay un llamado a mostrar reverencia a Dios si realmente le consideramos y le llamamos Padre. Yo creo que hay un peso grande en esto cuando llamamos al Señor Padre. Tiene que venir de nosotros esa reverencia, ese sentido de temor y temblor a nuestra vida cuando nos estamos dirigiendo al Padre. No estamos dirigiéndonos a cualquier persona, sino al soberano del universo, nuestro creador. Así que
También es maravilloso saber que el Señor, sin acepción de personas, nos va a juzgar. Cuando habla aquí, sin acepción de personas, implica el hecho de que Dios es un juez que juzga sin aceptar a judío sobre el gentil. En ese tiempo, para ellos era importante saber que Dios no iba a tener favorito entre judíos y no judíos. Para nosotros, aparte de esa implicación, se trata de un juez que no tiene prejuicio con respecto a las personas. Para Dios no hay diferencias en raza, estatus social, nada de estas diferencias, sino que todos los seres humanos valemos lo mismo ante su presencia. Eso es lo que implica sin acepción de personas. Dios no tiene favoritos. ¿Verdad? Dios no tiene favoritos. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí también habla de unos asuntos. Es importante aclarar aquí que dice que esa promesa y certeza de que Dios juzgará nuestra obra imparcialmente es otro incentivo que nos debería impulsar a buscar y a esperar o aspirar a una vida en santidad. Saber que Dios no tiene favoritos y que nos va a evaluar ahí a todos por la misma vara, eso es un incentivo para buscar ese acercamiento a Dios y esa vida de separación con el Señor y esa vida en santidad, de separación, consagración al Señor y dedicación al Señor y nuestra mente, ¿verdad?, renovada por su Espíritu Santo para servirle plenamente a Él. Y nuestras acciones ahora ya no sean conforme a la carne ni el pecado, sino ahora conforme a su Espíritu Santo, rigiendo en nuestra vida toda nuestra manera de pensar. Así que pues aquí también hay una implicación. Habla aquí, pues Dios los ha rescatado a ustedes. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Acá en la versión Dios habla hoy, esta misma porción dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles. Aquí es importante este meollo. Y aquí pues se alude al aspecto de los esclavos. En el mundo antiguo los esclavos podían ser rescatados, redimidos o liberados pagando el precio correspondiente. La expresión rescatados por la sangre implica que el Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. Nuestra transacción con Dios no es una cuestión de oro y plata, sino se trata de vida y muerte, que son mucho más valiosas que el oro y la plata, que son corruptibles. Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue una reflexión tardía ni algo. Aquí dice que Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Esto no fue una reflexión tardía ni algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. No, Dios conocía desde antes de la fundación del mundo que el verbo de Dios encarnaría para redimir a la humanidad caída. Aquí nuevamente se alude a esa presciencia y que Dios sabe todas las cosas. Dice por aquí que ya hemos leído, ¿verdad?, sobre el sacrificio de Cristo. Así que eso, por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios. Finalmente, en la parte B, la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí la parte clave es de este pasaje o estos versos es porque ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos. Aquí entonces hace el contraste los padres humanos con hierba que es hoy y mañana no es. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor, nosotros nacimos ahora de nuevo de la palabra de Dios que es viva y permanente. La palabra del Señor permanece para siempre. Nuestra aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador y la subsecuente actitud de obediencia a la verdad del Evangelio conlleva un proceso de purificación de nuestra persona. Un primer resultado de esa purificación lo es el amor al prójimo en afecto fraternal. Eso es una palabra maravillosa, un afecto fraternal. Un primer resultado de esa purificación lo es el amor al prójimo en afecto fraternal, del griego Filadelfia, pero es un amor que aspira a lograr un amor más excelente, el amor ágape, como parte de esa acción progresiva y de perfeccionamiento en el Señor, en amor. Aquí también en la versión Reina Valera dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, en amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Es importante esa palabra entrañable, definirla. La palabra entrañable o entrañablemente viene del griego ektenos, que significa intensamente, fervientemente. La idea aquí sugerida es la de no desistir en el esfuerzo y en la de actuar con un ánimo correcto. Eso es lo que es entrañable. Así que pues ya ahí pues tenemos esa definición de entrañable, como lo hemos dicho. Así que exactamente igual a como debemos nuestra existencia natural a la palabra hablada por el Creador y aliento de vida que insufló en nosotros, así también nuestro nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios y a la activación del poder del Espíritu Santo. Maravillosa palabra del Señor. La palabra de Dios es viviente porque produce vida eterna al que la recibe por fe y es permanente porque es eterna, nunca pasará. La cita de Isaías 46 al 8, que es la que menciona aquí Pedro, la referencia directa que hace Pedro, subraya la cualidad de perdurable y dinámica de la palabra de Dios en contraste con la brevedad de la vida humana. Así que pues, amados hermanos, ¿verdad? Perdonen lo rápido que quizás vamos en esta lección. Esto es un resumen. En conclusión, amados hermanos, esta lección presentó una introducción a la primera carta del apóstol Pedro y que a su vez él fue dirigida a creyentes de origen judío como no judíos que moraban como extranjeros en la región que hoy se constituye en la Turquía moderna. El apóstol Pedro les exhorta a vivir una vida de separación con respecto a la antigua manera de vivir, alejada de Dios y plagada de los vicios de este mundo perdido. Así que, amados hermanos, aquí pues hemos tenido a bien esta lección. Vimos que también el autor recurre a la cita de Levíticos 11, 44 y 45 como una muestra de la seria implicación de lo que está enseñando este capítulo, que así como Dios es santo, también los creyentes en Él debemos ser santos en toda manera de vivir. Así que pues allí en pantalla le pongo algunas de las bibliografías consultadas, ¿verdad? No solamente consulté el expositor, sino también siempre uno busca diccionarios y otros materiales, así para que tenga, ¿verdad? Sepa que estamos citando, en algunas ocasiones hacemos citas directas de algunos de estos materiales, todo sea, ¿verdad?, para hablar la palabra, para comunicarla y que la palabra siga hacia adelante. Amados hermanos, le agradecemos su comparecencia este rato. Espero se hayan gozado y que puedan, tantas veces sea necesario, ver esta lección para que puedan profundizar en la misma y compartan este video con otras personas para que también se beneficien de esta palabra. Este ha sido el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente de Escuela Bíblica de la Iglesia de Pentecostal MI Aceitunas de Moca. Muchas gracias y hacia adelante siempre en el Señor. Dios les bendiga. Bye.